Muy bien, entonces continuamos con el tema. Entonces, otro de los beneficios que les comentaba del manejo genético, pues son los antibióticos, que son sustancias que son producidas por el metabolismo. Recuerden que así como tenemos un metabolismo o las funciones que realiza nuestro cuerpo, también en los microorganismos hay un metabolismo, ¿vale? Entonces, las técnicas de recombinación genética son muy necesarias para la elaboración de antibióticos. Recuerden que los antibióticos son medicamentos que matan a los microorganismos que pueden ser patógenos. Patógenos habíamos dicho que son organismos que nos pueden enfermar. Ahorita todos sabemos que los virus no se pueden matar, vaya. No hay un medicamento que los mate como tal. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dicho también muchas veces, los virus no tienen vida. Se supone que los virus no son seres vivos y por tanto pues no se les puede matar. Solamente se les puede combinar, se les puede controlar y de alguna manera se puede impedir su multiplicación o su replicación. Entonces, eso es de la manera en que trabaja un antiviral. Pero un antibiótico no, un antibiótico sí mata, en este caso, a las bacterias, a los hongos, a los protozoos o algunos otros microorganismos que pueden ser patógenos para nosotros, ¿sale? Hay otras dos personas esperando. No las vamos a admitir todavía, es temprano. Entonces, los antibióticos son sustancias que se producen en microbios, se producen en cultivos de microbios que de alguna manera impiden el crecimiento de otros microbios. Es decir, por medio de unos microbios nosotros impedimos el crecimiento de otros e incluso podemos lograr que una colonia de microbios pueda matar a otra. Y eso se hace por medio de este manejo genético, de este manejo del ADN de los microorganismos, ¿no? Más o menos es la misma tecnología, perdón, que habíamos comentado para la producción de las hormonas. Finalmente, recuerden que nosotros nos manejamos o nuestro metabolismo, nuestras funciones en el cuerpo es por medio de sustancias, ¿no? Es por medio de diferentes líquidos, ¿no? Desde nuestra sangre, que es la que transporta todo el oxígeno, que transporta todos los nutrientes que comemos, que transporta todos los desechos de nuestras células, que transporta el dióxido de carbono de regreso al exterior de nuestro cuerpo. Desde esa parte somos líquidos. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Y partiendo de ese supuesto, pues prácticamente todo en nuestro cuerpo reacciona a base de sustancias, ¿no? La leche que se elabora para amamantar a los bebés, ¿sí? La orina, el jugo pancreático, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinfín de sustancias que trabajan en nuestro cuerpo para que nosotros podamos tener vida, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos infecta cualquier bacteria que nos puede causar sarampión, bueno, en el caso del sarampión es un virus, pero que nos puede causar una infección en la garganta, que nos puede causar una neumonía, que nos puede causar una infección en el estómago. Vaya, hay tantas enfermedades que por eso es difícil la medicina, vaya, porque las enfermedades que puede sufrir un ser humano, pues son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Entonces, se tiene que investigar y se tiene que hacer un antibiótico específico para cada enfermedad. Es decir, hay medicamentos o hay antibióticos que están dirigidos completamente a cierta bacteria. Hay algunos que funcionan para muchas bacterias que se llaman de amplio espectro, pero hay otros antibióticos que solamente funcionan contra alguna clase de bacteria, no es en lo general. Entonces, este es el trabajo bueno que se hace en genética, chicos. Este es el trabajo que nosotros podemos decir que es ético y que de alguna manera su manejo es necesario, ¿vale? Es necesario porque de otra manera pues nosotros no podríamos tener eh, esos medicamentos necesarios para el tratamiento de muchas enfermedades. ¿Estamos? Entonces, aquí nos dice los principales antibióticos que nosotros podemos generar por medio de este método de recombinación genética, pues están todas las que son las penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas, streptomicina y así sucesivamente. ¿Estamos? Bueno, otro de los usos, de los usos
Miren, esto está interesante, ¿no? Las células madre. Ese es un tema. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una célula madre? Para que no se me duerman, ¿alguno de ustedes sabe qué es una célula madre? Un punto extra al que me diga para su Creo que calificación. ayudan a regenerar tejidos, ¿no? A ver, ¿me lo repite porque no lo escuché? Creo que ayudan a regenerar el tejido, ¿no? O sea, forman parte para que pueda crearse bien el tejido. Pero, pero ¿de qué manera? ¿Pero qué es una célula madre? ¿Quién me está hablando? A ver, díganme, ¿quién es? Perla Ocaña. Ok, dígame, okay. Dígame otra vez. A ver, usted que ha visto muchas series de Meredith Grey, a ver, dígame. Ay, pues así me acuerdo yo que usaban las células madre como para generar tejidos y que crecieran de manera sana. Sí, muy bien, pero no sabe, o no sabe exactamente qué es una célula madre. Una célula que tiene versatilidad para convertirse en cualquier otra. Ajá, ¿y de dónde obtenemos esas? ¿Quién me está hablando? A ver, Jaciel. ¿Jaciel qué? ¿Flores Méndez? Flores. Sí. Ok, fíjense, los dos tienen razón, los dos tienen razón. Y lo que comenta Jaciel es cierto, es aquella célula que tiene la versatilidad para convertirse en cualquier célula. Ahí lo están viendo en el dibujo. A ver, alguien más que me diga, ¿de dónde obtenemos las células madre? Ahorita está muy de moda que hay empresas que se están dedicando a guardar las células madre. No sé si recuerdan, el cordón umbilical es una de las fuentes de células madre. Eh, ¿Qué es una célula madre? Bueno, les voy a explicar qué es una célula madre. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, se forma una primera célula. ¿Estamos? Una primera célula. Esa es la célula madre por excelencia, ¿sí? Esa es la primera célula que nosotros tenemos. ¿Por qué es la célula madre por excelencia o la primera célula? Porque a partir de esa primera célula que se formó de la unión de un óvulo y un espermatozoide, se van a formar todas las demás, todas las células hijas, por así decirlo, ¿no? Pero hay un fenómeno que se llama mitosis, que lo vamos a ver más adelantito en el ciclo celular, en el bloque 5, adelantito vamos a ver lo que es la reproducción celular. A partir de esa única célula, a partir de esa semilla que se formó por la mamá y el papá de cualquier ser vivo, a partir de esa célula empieza una división celular que se llama mitosis. ¿Qué es la mitosis? Pues es una división celular o es una forma de reproducción celular en la cual se van obteniendo células iguales, ¿no? Se van partiendo en 4, en 8, en 16 y se va formando una bola de células, una bolita de células grandísima, ¿no? Esas son las células madre. Y esas células no pueden seguir creciendo igual. Es decir, si se siguiera dividiendo el ser humano igual, pues nosotros como seres humanos seremos unas pelotas grandotas de, de células igualitas, ¿no? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso que las haga diferentes, ¿sí? Entonces, ese proceso se llama diferenciación. Es un proceso muy complejo y muy específico en el cual las células empiezan a tomar características diferentes. Entonces, las células, antes de convertirse en células, como dice el dibujo, es hepáticas, sanguíneas, neuronas musculares, digestivas, óseas, etcétera, de la piel, de la epidermis, de la dermis, etcétera, o células diferentes, antes de eso son células madre, ¿no? Porque como decía su compañero Jaciel, tienen la versatilidad de convertirse en cualquier tipo de tejido. Y como decía su compañera Perla Ocaña, son células que ayudan a regenerar tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad o esa función de convertirse en cualquier tipo de tejido, ¿no? Quiero decirles que estos estudios, estas investigaciones, no es que sean teóricas todavía, eh, sino que falta mucho por trabajar en el área de la genética o de la biología de reproducción celular. Hacen falta muchos investigadores, hacen falta muchos experimentos. Ustedes saben que la experimentación médica no es tan sencilla. Tiene que haber muchos protocolos, por eso ahorita se ha batallado tanto con la cuestión de la vacuna del
coronavirus, ¿no? Porque debe haber un tiempo en el cual se deben hacer muchos experimentos, debe haber primero investigación en animales, después tiene que pasar a una etapa en la cual hay una muestra de seres humanos que se les va a hacer la aplicación, se tienen que seguir los resultados, se tiene que ver cuáles son las consecuencias de una aplicación de una vacuna. Si hay cosas malas, pues se detiene y se vuelve a investigar. Si algo resulta mal, se detiene y se vuelve a investigar, y así sucesivamente. Hasta que se obtiene una vacuna totalmente libre de efectos secundarios o libre de daños al ser humano, y es cuando se puede hacer una aplicación universal. Entonces, pues en el campo de las células madres todavía falta investigación, pero se supone que va a llegar un momento en que si a mí se me infecta el hígado, pues me pueden quitar parte del hígado, me van a inyectar células madres y eso va a hacer que mi hígado se regenere o que pueda tener salud, ¿no? Entonces puede parecer algo así como que, les decía en una de las pláticas, que en las películas nos presentan mucha ficción en la cuestión de esto del ADN, ¿no? Por ejemplo, en El Hombre Araña les mencionaba yo que le pica una araña, se modifica su ADN y adquiere superpoderes. Y en una película del increíble Hombre Araña, porque son diferentes personajes, diferentes actores, hay un científico que se inyecta y que le crece el brazo, ¿no? Se inyecta una sustancia, le crece el brazo, pero a la vez los efectos secundarios hacen que se convierta en un monstruo, en un reptil. Entonces, eso es lo que se debe de... Cassandra, ¿qué pasó? Ya estaba Cassandra Ortega, ¿no? Ya estaba dentro, se nos salió del salón. Yo creo que fue al baño, por eso se salió, ¿verdad? Vamos a dejar que entre otra vez. Entonces, eso es lo que se debe de controlar, los efectos secundarios. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cualquier tipo de investigación se está haciendo para hacer el bien. Bueno, o al menos la mayoría de las investigaciones se hacen para que salgan bien las cosas o para mejorar. Sin embargo, o desgraciadamente hay efectos secundarios cuando nosotros hacemos investigación. Y eso es lo que se tiene que controlar. Bueno, eso es las células madre. Bueno, aquí lo dice, mire. En la terapia celular se usan trasplantes de células vivas a otros organismos con el fin de reparar tejidos o que funcionen de organismos dañados o funciones de organismos dañados. Ustedes saben que hace mucho tiempo, ya hace algunos años que se llevan a cabo los trasplantes de hígado, los trasplantes de riñón, los trasplantes incluso de corazón. Es decir, la medicina ha hecho descubrimientos muy importantes, ha hecho descubrimientos que han beneficiado a la humanidad. Y digamos que este trasplante de células madres sería algo similar, ¿no? Pero se requiere un estudio genético para que las células que se van a implantar, no van a tener rechazo, ¿no? Entonces, todo esto se maneja a nivel celular. Bueno, miren, aquí en el glosario, en la parte derecha, nos habla del cigoto. Ahorita hablábamos de la unión, de la primera célula que resulta de la unión del espermatozoide y el óvulo se llama cigoto, se llama también huevo o cigoto, ¿sí? Es el resultante de la unión de un gameto masculino de un gameto femenino. Cuando platicamos de la característica de la reproducción, decíamos que la reproducción sexual involucra la unión de una célula masculina y una célula femenina, no necesariamente la unión de los seres vivos o de ¿cómo se llama? Una actividad sexual, sino que es la unión del óvulo y el espermatozoide, nada más, ¿no? Que se puede hacer por diferentes medios. Se puede hacer por contacto físico, contacto sexual, como es en los seres humanos, o se puede hacer como lo hacen los peces, ¿no? Que solamente depositan los huevecillos, las hembras en el fondo del río o del mar, y ahí llega y los fecunda el macho. Entonces, hay diferentes maneras de hacer una reproducción, ¿no? Entonces, para las personas que no tienen la posibilidad de tener hijos por algún problema,
existen diferentes técnicas para ayudarnos. Y ahorita lo que es la fertilidad es una de las ramas de la medicina en la cual ayudan a las parejas a tener bebés, ¿no? Y no solo en los seres humanos, sino también se hace en animales, ¿no? Por ejemplo, en el ganado, hay algunas técnicas para multiplicar la reproducción del ganado vacuno, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque finalmente son necesarias para la alimentación del ser humano y por eso hay diferentes técnicas de inseminación para lograr que la reproducción sea mayor, ¿no? Pero bueno, hablando de los seres humanos, hay una técnica que se llama reproducción asistida, ¿no? Miren, se me pasó, miren, ahí en su libro dice, ¿no? Para pacientes con quemaduras se cultivan en el laboratorio células madres obtenidas de cordones umbilicales humanos, que es lo que les decía, ¿no? Que ahorita ya hay empresas que se encargan de recolectar los cordones umbilicales después del nacimiento para guardar eso en congelación para cuando se puedan necesitar esas células madre. Recuerden que una célula madre es una célula que no se ha diferenciado. Es una célula original, que no se ha diferenciado ni en tejido muscular, ni en tejido nervioso, ni en tejido óseo, ni en tejido epidérmico. Es una célula que puede convertirse en cualquier tejido donde nosotros lo necesitemos, ¿no? Entonces, eventualmente se podría utilizar en nuestra piel, se podría utilizar en nuestro hígado, se podría utilizar en cualquier otro tejido de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la reproducción asistida, jóvenes, la biotecnología también nos ayuda en esto, ¿no? Para aquellas parejas que no pueden concebir hijos, se pueden formar embriones a partir de la extracción de un genoma de un espermatozoide, ¿no? Ahí pueden ver ustedes en la ilustración cómo se lleva a cabo esto. Obviamente, esto se hace por medio de microscopios muy, muy, muy potentes, ¿no? Antes ni qué pensar en estas tecnologías era prácticamente imposible. La pareja que no podía tener hijos, pues ya no podía tener hijos y listo, ¿no? Ahora hay técnicas muy, muy avanzadas que permiten que se pueda llevar a cabo una fertilización, ¿no? Entonces, se hace habíamos dicho en una clase anterior que se hace in vitro, es decir, se hace en un laboratorio una inseminación artificial, bueno, una fertilización artificial. Y ya una vez que se hizo esta fertilización, se implanta ese cigoto dentro de la madre en el útero, para que ahí se pueda crear, ¿no? En uno de los programas, hablando de la serie esta de Grey's Anatomy, de Anatomía según Grey, hay una parte en la que un médico inventa una bolsa muy semejante a una placenta o a un útero en donde se puede, aquellos bebés o aquellos fetos que están en formación, que por alguna causa la madre ya no lo pueda tener porque hay abortos espontáneos en la cual la madre expulsa al bebé, en ese tipo de bolsas se podían crear o se podían seguir desarrollando hasta su nacimiento, ¿no? Entonces era como quien dice un invento muy revolucionario de medicina en el cual podían lograr recrear la placenta humana para poder lograr un embarazo y llevarlo a fin. Es ficción, no sé si en la realidad sea posible, yo creo que no. Por eso hay vientre subrogado en la cual una pareja le pide a una mujer que prácticamente pueda formar a su bebé, ¿no? Que lo pueda llevar al nacimiento. Pero bueno, estas son técnicas que se hacen gracias a la genética, ¿no? Bueno, hay otra rama de la biología o hay otro término, otro concepto que se llama genómica, ¿sí? Que esta genómica surge a partir de... Me están haciendo preguntas por el WhatsApp sus compañeros. No les voy a contestar hasta que terminamos. Quedan 7 minutitos. Entonces, la genómica es el estudio de lo que es el genoma humano. Todo lo que tiene que ver con las características genéticas o del ADN humano
es la genómica, ¿no? Hubo un proyecto que se llamó Proyecto del Genoma Humano, que precisamente su objetivo era el estudio, en este caso habla de la codificación de toda la información genética de un ser humano. Yo les hablaba que el código genético es muy diferente en cada uno de nosotros, es como nuestra huella digital, no es igual en todos. De una persona a otra cambia totalmente el código genético y eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, vieron cuál era el código genético y estudiaron en nuestro código genético qué es lo que nos podría hacer daño, cuáles serían las enfermedades potenciales que nosotros pudiéramos tener. Imagínense que nosotros pudiéramos tener un código genético y lo pudiéramos ver y viéramos las partes del código genético que nos pueden causar cáncer y dijera yo, bueno, esta parte de aquí que puede causar cáncer la quito. Híjole, esta parte de aquí del código genético puede causar diabetes. Ah, pues también lo quito, ¿sí? Esta parte de aquí me va a causar Alzheimer, pues también lo quito. Entonces, eso era lo que trataban. Obviamente no se puede hacer de esa manera, no se puede hacer así. Pero sí identificaron, sí pueden o han hecho predicciones de cuándo una persona puede tener predisposición a contraer incluso o a ser víctima del alcohol, del tabaco o de otras adicciones. Tan minucioso fue ese estudio que te pueden decir, oye, este bebé, este niño pequeñito, cuando está grande va a tener predisposición a contraer diabetes, o va a tener predisposición a ser alcohólico, o va a tener predisposición a ser fumador, porque no todos tenemos las mismas características, ¿no? Entonces, este proyecto fue muy interesante, se concluyó, y de ahí nace lo que es la función o lo que es la rama que trata de promover en todos los seres humanos una vida saludable. Se comentó y se dijo que a pesar de que una persona pueda tener predisposición a ser alcohólico o a ser fumador, pues con el cumplimiento de hábitos o de estilos de vida saludable puede evitar el surgimiento de estas adicciones, ¿no? Vaya, no porque nuestro código genético diga que podemos ser alcohólicos va a ser así, no. Simple y sencillamente cuando nosotros tenemos la voluntad de hacer algo bien y de hacerlo de manera sana, pues no vamos a tener ningún problema. Pero bueno, ese fue un estudio bastante prometedor, ¿no? Y sigue trabajando la biogenética o sigue trabajando la ingeniería genética para descubrir nuevas sustancias que nos sean útiles a todos los seres humanos. Bueno, por último el tema de la clonación reproductiva. Esto es algo bien controversial, ¿no? ¿Qué es un clon? Bueno, un clon es un organismo que es genéticamente idéntico a otro. Por ejemplo, los gemelos decimos que son clones. Y bueno, se puede pensar que sí lo son porque son iguales genéticamente, pero no es así porque hay otra característica. Un clon se tiene que hacer de manera asexual, es decir, tomar yo una célula y esa célula copiarla y crear otra totalmente igual, pero sin una célula germinal masculina y femenina, sino de una célula ya formada, crear una nueva y de ahí poder crear un ser vivo, ¿no? Esto, mucho se ha platicado de que ya se está haciendo en algunos lugares, lo platicábamos en una clase pasada, de que hay la posibilidad de hacerlo, sí la hay, puesto que ya clonaron a una oveja. Miren, ahí está Dolly. Fue el primer mamífero clonado. Fue el primer ser vivo, perdón, que se clonó. Esto se hizo, me parece, que por allá en el año de 1992, algo así. ¿Sí? Dolly se hizo por medio de una reproducción no sexual, por medio de biotecnología, ¿no? Y se creó a partir de células de la oveja madre, se creó una oveja totalmente igual, ¿sí? Fue el primer clon de que se tiene conocimiento, ¿verdad? Probablemente antes ya hubo un clon, pero nosotros no nos dimos cuenta o no se hizo público, ¿no? Este es el primer ser vivo clonado
o al menos el primer mamífero clonado que nosotros conocemos, ¿no? Pero fíjense, aquí hubo un problema, ¿no? Aquí nos mencionan que las ovejas viven en promedio 12 años. Bueno, las que no las hacen barbacoa antes, ¿no? Pero en general viven en un promedio de 12 años, pero a ella la tuvieron que sacrificar porque tuvo severas complicaciones, ¿no? En este caso nos hablan de enfermedad pulmonar, de artritis. Pero lo que nos comentan aquí es que no se sabe si en realidad esas enfermedades que le surgieron a Dolly fue producto de la clonación o fue producto del medio ambiente, vaya, no se pudo determinar de que si la causa de su muerte fue porque era un clon, es decir, la expectativa de vida de un ser humano, digamos que son 80 años, y si esto fuera una regla, pues entonces un clon humano viviría nada más 40, ¿no? Si siguiéramos o si pensáramos o si se hubiera determinado que Dolly murió a la mitad de la expectativa de vida por ser un clon. Eso no se sabe. No se pudo determinar si realmente murió por ser un clon o porque tenía enfermedades como cualquier otro animal, ¿no? Entonces, les decía, este es un tema muy, muy padre. Hay una película que a mí me gusta mucho transmitirles cuando estamos allá en clase que se llama La Isla. No es posible que la transmitamos por aquí. Ya lo intenté, pero por medio de esta aplicación, de ninguna aplicación se puede hacer una transmisión de película porque por los derechos de autor algo pasa y no se puede. Bueno, no se puede grabar. Entonces, los que tengan la posibilidad de verla, me parece que está en Amazon. Sí, en Amazon. No está en Netflix la película. Se llama La Isla. La Isla. Es con Scarlett Johansson y con... Ay, el otro no me acuerdo. ¿No? Pero es una película que habla de la clonación. Entonces, me gustaría que la vieran los que puedan verla, ¿no? Si la ven 2 o 3, ya en la próxima clase platicamos de lo que ustedes hayan podido ver en esta película. Está muy padre, es una película de acción que habla de la clonación, precisamente de lo bueno o de lo malo que puede tener la clonación. Si la pueden ver, vean. Si no pueden verla, pues ni modo, no pasa nada, ¿sí? No es propiamente una tarea, es nada más una recomendación que vean la isla. Entonces, jóvenes, con esto terminamos la clase de hoy. Se me va a acabar el tiempo, que pasen un muy bonito día. Saludos para su familia, para sus padres, cuídense mucho. Recuerden que el coronavirus todavía no termina, todavía no tenemos una vacuna para controlarlo, todavía hay contagios, entonces cuídense, por favor, chavos, porque en la medida que ustedes se cuidan, que no salgan a la calle, van a evitar contagiar a su familia, ¿no? Pues saludos para todos ustedes y para su familia, chavos. Que tengan un muy bonito día, ¿eh? Hasta luego. Adiós, profe. Adiós. Híjole.